Onda, mis queridos amigos de Ponte las Pilas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Una vez más, bienvenidos a este espacio, a este canal. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que en lo personal a mí me gusta bastante. Espero que a ustedes también les interese. Y el tema se trata de las energías limpias, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver un poco sobre la generación de energía eléctrica, que bueno, es la que nosotros usamos en nuestras casas para prender la tele, para prender el Xbox, para cargar nuestros celulares, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente nosotros somos muy consumidores de este tipo de energía y bueno, tiene ciertos impactos ambientales como generación de gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono y bueno, otros subproductos gracias a la quema de combustibles. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, para hablar acerca de generación de energía, primero vamos a irnos a los principios de esta generación, ¿sí? Eh, ¿Qué es la energía? Vamos a empezar por ahí. La energía es definida como la capacidad de realizar un trabajo. ¿Ok? Se presenta en muchas formas, como la energía cinética, la energía potencial, la energía química, la energía térmica y, bueno, la que ya mencionamos, la más utilizada, que es la energía eléctrica. Pero ¿cómo se produce este tipo de energía eléctrica? Vamos a verlo más adelante. Y bueno, para esto tenemos que remontarnos muchos años atrás con uno de los científicos más grandes, más talentosos que ha existido en este planeta, que es Michael Faraday. ¿Sí? Por ahí del año 1820, este gran científico Michael Faraday propone lo que es la ley de Faraday, obviamente llamada así en su honor. Esta ley de Faraday establece la relación que hay entre una fuerza electromotriz o una tensión y eh, una variación de flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Por ahí de, no sé, de 1832 me parece, eh, 1834, un científico alemán llamado Heinrich Lenz eh, viene con esta idea de Faraday y a la ley de Faraday, a la ecuación de la ley de Faraday, únicamente le agrega un signo negativo, lo cual quiere decir que la fuerza electromotriz generada, este, perdón, genera una corriente con una dirección contraria a la variación de flujo que la produce. ¿Sí? Y bueno, ya por ahí de 1864 llega este otro ícono, este otro gran personaje de la física llamado James Clerk Maxwell, con su trabajo Una teoría dinámica del campo electromagnético. Un trabajo que fue el cimiento, fue la base de, de todo lo que hoy conocemos de electromagnetismo. Propuso a la electricidad y al magnetismo juntos, definiéndolos en un término de electromagnetismo, ya que antes se pensaba que eran fenómenos aislados, fenómenos separados o distintos, pero Maxwell dice no, electricidad y magnetismo, perdón, vienen de la mano y, bueno, una viene con otra y no son separados, ¿no? Entonces es la base de todo eso que conocemos, es la base de la relatividad especial también, e incluso de teorías más modernas como la teoría de cuerdas. Entonces fue un trabajo bastante útil, bastante bueno y bastante brillante el que nos brindó Maxwell sobre este tema. Y bueno, ¿por qué tanto rollo? Porque vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo está compuesto un motor y cómo está compuesto un generador y qué relación tiene con todo esto que les estoy comentando. De acuerdo, lo siguiente que vamos a ver entonces es el campo magnético. ¿Sí? El campo magnético, bueno, aquí vemos, tenemos un imán. ¿Sí? Tenemos nuestro polo norte en color rojo, nuestro polo sur en color blanco. Y estas líneas que salen de nuestro imán son las líneas de flujo magnético. ¿Sí? Esto es
son los vectores que hacen que se atraigan polos negativos con, bueno, más bien polos norte con polo sur y polo sur con polo norte, polos contrarios, es decir, y bueno, lo que hace que se atraiga el imán, lo que se pegue con cosas metálicas, ¿no? Son estas líneas de flujo magnético. Obviamente pues no se ven a simple vista, sin embargo existen, ahí están. Si hay alguna persona por ahí que no lo crea, además de poder observarlo mediante, bueno, las acciones que ya mencioné, se pueden observar con un experimento bastante sencillo, que es el de la limadura de hierro. Lo único que se tiene que hacer en este experimento, bueno, lo único que se necesita es una hoja de papel, se espolvorea limadura de hierro sobre la hoja y por debajo se pone un imán y se va a formar esta pequeña figurita que tenemos aquí. Se va a acomodar la limadura de hierro de tal manera que va a poder hacerse, digámoslo así, visible las líneas del flujo magnético, ¿sí? Aquí claramente se ve la figura de las líneas, como lo observábamos aquí. Bueno, puede verse aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestro polo norte, aquí tenemos nuestro polo sur, y se ven las líneas de flujo magnético con la limadura de hierro. Muy bien, ¿para qué mencionamos esto? Bueno, estas líneas de flujo magnético, aquí, bueno, si se dan cuenta tenemos nuestro imán con nuestro polo norte en rojo, nuestro polo sur en azul. Como ya vimos, bueno, vamos a tener estas líneas de flujo magnético saliendo del imán, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, esto vamos a llamarle bobina. ¿Qué es una bobina? Bueno, no es nada más que un arreglo de de alambre de cobre enrollado, ¿sí? Cada uno de los circulitos que vaya formando se va a llamar espira. Un conjunto de muchas espiras, bueno, ya es llamada una bobina, ¿ok? Esto es con alambre de cobre, ya que, bueno, es un buen conductor. ¿Y para qué es esta bobina? Bueno, si nosotros hacemos pasar el imán a través de la bobina, es decir, nosotros hacemos pasar el imán por en medio de esta bobina hacia abajo, el alambre de cobre o la bobina, cada espira va a cortar a una de estas líneas de flujo magnético. Bueno, va a cortar a las líneas de flujo magnético, ¿ok? Entonces nosotros al hacer pasar este imán por en medio de la bobina y que corte las líneas de flujo magnético, se va a producir una tensión que, bueno, vamos a calcular como, o vamos a llamar más bien voltaje, o bueno, fuerza electromotriz, como ya lo habíamos venido mencionando. Sí, entonces el principio es bastante sencillo. Hacemos pasar el imán con la fuerza magnética o con sus líneas de flujo magnético. La bobina corta esas líneas de flujo magnético. Se liberan electrones, hay una liberación de electrones, esa es la principal razón por la cual hacemos pasar el imán, para liberar los electrones, y estos electrones, bueno, a su vez, una vez liberados, van a ser traducidos en generación de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Esto es básicamente el principio de Faraday, la ley de inducción de Faraday, como ya lo habíamos mencionado. Bueno, y aquí tenemos la vista del interior de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí tenemos un embobinado, ¿sí? Este embobinado se encuentra en lo que se llama rotor. Decíamos que el embobinado, bueno, no es nada más que enrollar el alambre de cobre, ¿no? Esto se encuentra en el rotor, ¿sí? Tenemos este embobinado de alambre de cobre y aquí, estas plaquitas que vemos aquí, van a ser llamadas el estator. El rotor, bueno, se llama así porque es el que rota, es el que gira. Y el estator, bueno, se queda estático. El estator van a ser los imanes. Va a haber imanes integrados, ¿sí? Bueno, ya hay otras partes
del motor. Esas no las vamos a ver ahorita, lo único que nos interesa ahorita es el rotor con el embobinado de alambre de cobre y el estator con los imanes. Esto es a la vista del interior de un motor. Y bueno, aquí ya me di yo a la tarea de desarmar un pequeño motorcito que tenía por ahí. Si vemos aquí está el rotor que decíamos, este es el que va a girar. Aquí está el embobinado, ¿sí? En la flecha. Y este es el estator. Igual aquí tenemos un pequeño embobinado de los dos lados. Y tenemos los imanes al interior. No sé si se alcanzan a ver por ahí. Ahí están los imanes. Esto, bueno, se ensambla de esta manera. Así. En estas pequeñas terminales que tenemos aquí, bueno, va a ir conectada a la corriente eléctrica. Y decíamos que electricidad y magnetismo van de la mano, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos una corriente eléctrica aquí, el embobinado va a producir un campo magnético que va a hacer que gire el rotor, ¿sí? Si nosotros producimos ese campo magnético, bueno, va a girar el rotor. Pero por el contrario, si nosotros con una energía mecánica hacemos girar el rotor, a través de estas terminales vamos a obtener lo que es la fuerza electromotriz o una tensión. Entonces, si nosotros metemos electricidad, obtenemos magnetismo. Si, porque, bueno, se genera el campo magnético y con el campo magnético ya se mueve el embobinado y hace que se mueva el rotor. Si nosotros cortamos las líneas de flujo magnético, pues nos va a dar una tensión, ¿no? Bueno, para verlo de una manera un poquito más sencilla o más tangible, digámoslo así, tengo aquí un pequeño motorcito de corriente directa. Vamos a conectarle una tensión y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Ahí le conectamos una tensión y podemos observar que el motorcito gira por el principio que ya mencionamos. Y por el contrario, si yo hago girar el rotor, voy a obtener la energía eléctrica. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, este es el principio por el cual se va a generar la energía eléctrica, el principio que se utiliza en las plantas de generación. No es más que hacer girar un eje para producir la energía eléctrica a través de un generador, se le llama, un alternador, ¿sí? Este es un ejemplo muy a escala. Ya en las grandes generadoras, bueno, pues se utiliza muchísima energía, ya sea térmica o mecánica, eso es a lo que vamos a continuación, para hacer girar este eje y que se produzca el fenómeno de inducción electromagnética para generar la electricidad. Y bueno, entonces esto sería todo por este video, esta primera parte de lo que son las energías limpias, más o menos de lo que les quiero hablar. Recapitulando un poquito este primer video, bueno, ya vimos un poco de la historia de lo que es el electromagnetismo, con Faraday, con Lenz, con Maxwell, las leyes de cada uno, sus trabajos, y el principio de la inducción magnética, que es básicamente en lo que se basa todas las empresas generadoras de electricidad. Mover un eje, una flecha, o mover el rotor de este gran generador con una energía mecánica para convertir a energía eléctrica. Un poquito de lo que vamos a ver en el segundo video es las maneras en las que se puede mover este rotor, la energía mecánica que se aplica. Una de ellas pues es la quema de combustibles para el calentamiento del agua y que el vapor del agua pueda hacer girar este rotor. Y bueno, ya dentro de lo que son las energías limpias, vamos a ver también cómo se puede realizar esta acción. La única que es un poquito distinta, bueno, más bien es completamente distinto el principio de generación de energía eléctrica a lo que acabamos de ver, va a ser la energía solar, con los paneles solares, ¿sí? Entonces, eh, no se pierdan el siguiente video, va a estar muy interesante. eh, y vamos a explicar un poquito de todas estas energías, las ventajas que nos trae. Y bueno,
o como todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, nos vemos en la siguiente.